Pues estaba revisando videos en la red para ver a cuál podría dar una contestación apropiada y me topé con un video del señor llamado Agustín Laje titulado ¿Por qué es correcto hablar del virus chino? Las mayúsculas son totalmente intencionales, supongo. En todo caso, mi intención no consiste en hacer ataques ad hominem contra el señor Laje, ni crearme un hombre de paja respecto a sus creencias o algo por el estilo, lo cual es típico de comunistas, libertarios, feministas, religiosos, la derecha, etc. Bueno, casi todos los espectros ideológicos tienen fascinación por esta falacia del hombre de paja. El caso es que lo que a mí me interesa es examinar su argumento y en concreto el argumento de cualquier video que decida explorar. Con esto en mente pasemos concretamente al video. Sí, hablar sí. El virus chino es recordarnos cada vez que nos referimos a la pandemia, de dónde viene la pandemia. Que ellos son los culpables en cierta forma. En efecto, sí, y yo te diría, por lo menos, con datos en las manos, por lo menos Sí, a un 86% son culpables. Al día de hoy, con los datos que se tiene, la cifra es por sí, lo menos 86%. ¿Por qué digo 86%? Bueno, porque ya hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Southampton, donde se estima que la pandemia hubiera sido 86% menor de no haber mediado la censura de los médicos y científicos chinos que quisieron alertar a tiempo al mundo de lo que estaba pasando allí, ¿no? O sea, claro, sí, sí. todo lo que estaban viendo, esta gente quiso hablar, quiso alertar al mundo, no se lo, digamos, China impidió con el uso de la violencia estatal que esta gente pudiera hablar y según estos estudios de la Universidad de Southampton, si hubieran podido dar a conocer esa información cuando apenas Sí. inició todo esto, los daños hubiesen sido un 86% menores. De entrada, el señor Laje hace una aseveración bastante arriesgada, la cual se sostiene sobre un estudio que él coloca en su descripción. En concreto, el señor Laje nos indica que fue la censura china la responsable de la tardía detección del COVID-19 o coronavirus, con lo cual, si se hubiese atendido a los avisos de los médicos y científicos chinos que alertaban del peligro de este nuevo virus, la pandemia no hubiese tomado la magnitud que tiene en la actualidad. El caso es que esta aseveración, como ya indiqué, se sustenta en un estudio realizado por la Universidad de Southampton, en Reino Unido. De acuerdo a Laje, los efectos del virus hubiesen sido 86% mucho menos dañinos de no haber mediado la censura del gobierno chino sobre los médicos y científicos de este país que quisieron alertar a tiempo de lo que acontecía en Wuhan, lugar donde aparece por primera vez este virus. Ahora, aquí viene lo interesante. Yo revisé el ensayo que Laje cita como su fuente principal para sustentar este punto y no encuentro en qué lugar se indica que la responsabilidad de la actuación tardía para frenar el avance del virus se debía a la censura china. Pero veamos en concreto qué nos dice dicho texto con respecto a la cifra que cita Laje. En primer lugar, el estudio de la Universidad Inglesa tiene como objetivo determinar la efectividad de las llamadas intervenciones no farmacéuticas, NPI por sus siglas en inglés, para contener la expansión del virus. Es decir, se podría entender como aquellas medidas emprendidas por un Estado para controlar el virus, pero que no involucran el uso de medicamentos. De modo que las NPI incluyen las prohibiciones de viaje y sus restricciones, como cerrar aeropuertos, la reducción del contacto y el distanciamiento social, la identificación temprana de casos, como por ejemplo hacer test, y el aislamiento de aquellos que estén infectados para así contener el brote. Esta es la principal tarea de este estudio. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la narrativa del AGE? Bueno, pues adentrémonos más en el documento. Reiteramos, el elemento clave de este estudio son los NPI, con lo cual la censura china no aparece entre sus prioridades. El punto crucial es que el caso de China sirve para determinar la efectividad de estos llamados NPI, información que puede ser utilizada para que los políticos de otros países apliquen medidas similares para contener su respectivo brote.
Así pues, nos dice el documento lo siguiente. Cito: se requiere la mejor evidencia científica disponible para diseñar estrategias eficaces de NPI y difundir este conocimiento con urgencia para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a evaluar los posibles beneficios y costos de los NPI para contener los brotes de COVID-19. Esta valoración de costos y beneficios se debe a que si bien los NPI fueron efectivos para contener el virus en China, el costo social y económico que tuvieron sobre esta potencia industrial fue enorme. Para su estudio, esta universidad se valió de la base de datos de la compañía china Baidu, que es un motor de búsqueda en China que es similar a Google. Con esta información, se comparó los datos del movimiento de ciudadanos durante las celebraciones de fin de año, que incluye también el Año Nuevo Chino, en los periodos de finales del 2014 y principios del 2015, y el periodo de finales del 2019 y principios del 2020. ¿Cuáles fueron los resultados? Básicamente que, sin los NPI, el número de casos de COVID-19 se hubiese incrementado rápidamente a través de China. Si bien el cierre de Wuhan no previno en su totalidad la difusión del virus, si las restricciones no se hubiesen implementado, cito, las ciudades y provincias fuera de Wuhan habrían recibido más casos de Wuhan y el rango geográfico afectado se habría expandido a lugares remotos, expone el estudio. Entonces, ¿de dónde viene la cifra de 86% del AGE y cómo se relaciona con la censura china? Bueno, esto último no es examinado por el estudio, como ya mencioné, así que la contestación a la segunda pregunta es sencillamente que no hubo ninguna relación con la censura china. Lo que el estudio sí indica es que si los NPIs se hubiesen aplicado una semana, 2 semanas y 3 semanas antes de su implementación, el número de casos se hubiese reducido dramáticamente en un 66% para el caso de una semana, un 86% para el caso de 2 semanas y un 95% para el caso de 3 semanas. De modo que en ningún momento se indica que este retraso fue producto de la censura china, o al menos este estudio no hace esta aseveración. De hecho, el estudio citado por Lage da la impresión de que elogia la rápida acción de China para contener el virus. Así nos dice cuestiones como las siguientes, cito: es probable que la enérgica y multifacética respuesta de China evitó una situación mucho peor, que habría acelerado la propagación a nivel mundial. O, las lecciones extraídas de China brindan evidencia sólida y brindan una ventana de preparación y una oportunidad de lucha para contener la propagación del COVID-19 en otras regiones del mundo. No suena que tenga una percepción negativa de China este estudio, como nos indica Lage. Otro elemento a destacar en los resultados es que la efectividad de cada uno de los NPIs es diferente. Así pues, las restricciones de viaje y el distanciamiento social fueron de gran ayuda en disminuir la curva de la epidemia. Pero en concreto, algunos NPIs son más efectivos que otros en contener el virus. Pese a todo, el estudio reconoce que cuenta con una serie de limitaciones. Por ejemplo, es probable que la base de datos empleada no tuviese en cuenta a los casos asintomáticos o que se haya subestimado el número total de infecciones. Pese a todo, recomiendan aplicar las NPIs que se emplearon en China. Así pues, nos dice lo siguiente, cito: desde el punto de vista de la salud pública, nuestros resultados destacan que los países que enfrentan una posible propagación de COVID-19 deben considerar la planificación proactiva de las NPI y los recursos relevantes para la contención, dado que la implementación temprana de las NPI podría haber llevado a reducciones significativas en el tamaño del brote en China. Básicamente, pues esa es la conclusión, muy alejado de lo que nos dice Lage. Así pues, ¿de dónde saca Lage que todo esto es culpa de la censura china? No lo sé. Continuemos viendo el video a ver qué más nos dice este señor. Ahora, hay que también tener en cuenta otra cuestión que yo creo que es el enigma número uno hoy, por lo menos, si es que el virus es un virus.
espontáneo o es un virus artificial. O creado, que es otra teoría, ¿no? Que también está rondando. Que está Eh, rondando ya en los medios más importantes, es decir, se ve que hay, por otra parte, un sustento importante. De hecho, tengo entendido que el paciente cero era un ex empleado del laboratorio que estaba experimentando con este tipo de virus, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos indicios en este momento que indicarían que existen altas probabilidades de que el virus no sea una cuestión espontánea, natural, sino artificial, algo creado. ¿Con qué objeto? Bueno, eso ya sería otro problema más. ¿Con un objeto bélico o con un objeto de sí, otro tipo? Eso ya experimental, todavía, claro. exactamente, eso ya todavía sería más difícil de especificar. Ahora, Laje nos está invitando a considerar la posibilidad de que el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Aduce, según información que nos revela, supuestamente en medios de comunicación importantes cuyos nombres tampoco revela, que el paciente cero de Wuhan proviene de un laboratorio que experimentaba con este tipo de virus. Pues la verdad no sé de dónde sacó esta información, pero vamos a realizar una rápida búsqueda en Google a ver si encontramos algo que nos brinde información más fidedigna sobre esto del paciente cero. Para mi caso, encontré un documento en la base de datos de el National Center for Biotechnology Information, el cual se encuentra en Estados Unidos, así que podemos estar seguros de que no son comunistas, aunque el documento en cuestión pertenece más bien a la base de datos Elsevier, con base en Ámsterdam. Ahora, no sé si su autora, una periodista científica llamada Donna Lu, sea comunista. Pero ya en serio, Lu hace un breve repaso de los estudios que intentaron encontrar al paciente cero de Wuhan. El texto en cuestión, publicado el 4 de abril, se titula La casa para encontrar al paciente cero de la pandemia del coronavirus. Más o menos sería la traducción. Según nos indica Lu, hay varios estudios que han intentado determinar en qué momento apareció el COVID-19 en Wuhan. El primero de estos, publicado en la revista científica The Lancet, determinó que el primer caso fue un hombre que mostraba los síntomas del virus y su detección ocurrió el 1 de diciembre de 2019. No obstante, estudios posteriores no lograron confirmar dónde se contagió este hombre o incluso si este individuo fue el primero en contagiarse. Otro análisis conducido por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y Comisión Nacional de Salud China determinó que el primer caso confirmado ocurrió una semana después, el 8 de diciembre concretamente. Sin embargo, evidencia posterior indica que el brote del COVID-19 tuvo sus inicios antes de diciembre. Un análisis del genoma del virus, publicado también en la revista The Lancet, sugirió posteriormente que el virus saltó de los animales a los humanos un mes antes, en noviembre. Pero según otro estudio realizado por el Journal of Medical Virology, este pudo producirse mucho más temprano, en septiembre. Otra publicación realizada por científicos chinos, también en la revista The Lancet, en el cual se examinaron 99 casos, determinó que el virus habría aparecido desde noviembre. Este último estudio se puede encontrar disponible en la web y se titula Epidemiological and Clinical Characteristics of 99 Cases of 2019 Novel Coronavirus Pneumonia in Wuhan, China. Antes de proseguir, me gustaría examinar brevemente los resultados de este último estudio mencionado, el cual, junto al texto de Lu, pueden encontrar en la descripción. En todo caso, de los 99 casos que examinó este estudio antes mencionado, ninguno de ellos fue un médico, según indica el propio texto, aunque nos dicen que 15 trabajadores del sistema de salud, se asume que no son médicos o científicos, fueron infectados por el COVID-19 al entrar en contacto con un paciente infectado por el virus. Hay otros resultados interesantes a examinar, como que aparentemente las mujeres son menos propensas a enfermarse por el virus. Aunque dicho estudio fue publicado hace meses atrás, seguramente habrá más información disponible al respecto. Pero en todo caso, ¿de dónde saca Laje esta información de que el
el primer paciente fue un científico que trabajaba para un centro de investigación macabro? No lo sé. No lo sé. Pero tampoco es que importa demasiado, o al menos a sus seguidores no les importa mucho. De todos modos, ninguno de estos estudios es conclusivo, pues la tarea de buscar al paciente cero es difícil. Lo cierto es que, como indica Lu, se ha desestimado el rol que inicialmente se le adjudicó al mercado de Huanan en Wuhan, señalado a inicios de la pandemia como el responsable del brote inicial. Buena parte del problema, señala Shan-Lu Liu de la Ohio State University, es que la mayoría de las muestras del mercado fueron destruidas. ¿Por los comunistas? Bueno, no lo dice, pero el caso es que esto dificulta la tarea de investigación. Otros, como Benjamin Cowling, de la Universidad de Hong Kong, indican que el virus sería producto más bien de la contaminación ambiental del mercado, el cual no es el único en Wuhan, hay aproximadamente 400 de estos tipos de mercados. Lo cierto es que se trata de una tarea llena de dificultades, no menores, pero lo que queda claro es que LAGE no nos ofrece una solución ni fuentes para sustentar nada de lo que afirma. Prosigamos. Pero de cualquier forma las responsabilidades internacionales en China existen, son, yo te diría, muy significativas y una forma de indicar estas responsabilidades de forma inequívoca a partir del propio lenguaje es hablando del virus chino. A mí me parece completamente legítimo, no solamente por dónde viene, porque cuando Donald Trump se defiende, cuando le dicen que esto es racismo, yo no entiendo qué tiene que ver con el racismo, cuando el racismo en todo caso implica una consideración biológica tendiente a inferiorizar a otra persona de acuerdo a ciertos rasgos que tienen que ver con la categoría de la raza, y acá nadie está alegando, por ejemplo, que los chinos por su raza nos expandieron. Contagian el, claro. Bueno, y la gripe española, o sea. Exactamente. La historia está llena de eso. Aparte, acá en todo caso el argumento es otro. El argumento de Trump es el virus es un virus chino porque viene de China. Bueno, es un argumento válido, pero más válido me parece todavía que es el virus chino porque el gobierno chino tiene una responsabilidad internacional en este virus. No solamente porque venga geográficamente, es decir, el criterio de por qué esto es un virus chino no tendría que ser un criterio meramente geográfico, sino sobre todo político. Es un virus chino porque hay una responsabilidad política internacional del gobierno chino en cuanto a la pandemia que actualmente estamos viviendo. Sí, a ver, esto no es racismo, esto en todo caso es usar el lenguaje políticamente para señalar lo que es precisamente una responsabilidad de tipo política gubernamental que atañe a un Estado como el chino, ¿no? Ahora, la gente nos pide que tomemos en serio el argumento de Donald Trump, cuando éste califica al COVID-19 como el virus chino. ¿Por qué? Porque si el virus apareció en China, es correcto hablar del virus chino. Ahora, no se trata de una cuestión meramente geográfica. Laje nos indica que hay una responsabilidad política por parte de China, lo cual nuevamente alude implícitamente a la censura y a la mano dictatorial del gobierno chino en no atender con tiempo el brote del virus. Empiezo señalando que no me interesa el argumento de si esto es racista o no, porque concuerdo con Laje que el virus chino no se trata de una categoría racista. Y es que el problema aquí consiste en asumir que la única crítica posible sobre esta categoría es vincularlo al problema del racismo, pero no. Se trata más bien de una categoría con una fuerte carga geopolítica. Recordemos que antes de la irrupción del coronavirus o virus chino, da igual como quieran llamarlo, Washington y Pekín se encontraban atravesados por una serie de difíciles negociaciones en temas arancelarios y comerciales, lo que se traduce en una guerra fría, pero más fría que la del siglo pasado, porque es exclusivamente comercial, puesto que ideológicamente China y Estados Unidos no están tan alejados como uno creería, dado que ambas son sociedades capitalistas. Podría explicar en más detalle, pero lo dejaré para otro video. El caso es que China representa una amenaza para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, incluso antes de la irrupción del coronavirus. No lo digo yo, así lo indicó durante una intervención el director del FBI, Christopher A. Wray. Dice: necesitamos tener los ojos claros
sobre el alcance de la ambición del gobierno chino. China, el Partido Comunista Chino, cree que está en una lucha generacional para superar a nuestro país en liderazgo económico y tecnológico. Si quieren leer el discurso completo, les dejo el link en la descripción. Pero el caso es que no se trata de una cuestión meramente racial, geográfica o de responsabilidad política, sino que se trata pues de un combate geopolítico entre dos potencias económicas que intentan superarse la una a la otra. Bueno, Estados Unidos intenta mantener su posición de número uno como la primera economía mundial y China pues quiere superarle. Continuemos en todo caso con el video de Laje. Entonces, yo creo que ojalá, digo, al mismo tiempo saltan todos los medios de masas, todos los medios de Sí, prensa y toda la corrección política, alegando que esto es una cuestión muy peligrosa, esto es racismo, entonces quien diga el virus chino seguramente es un mini Hitler en potencia que está pensando en crear campos de concentración para retener ahí a todos los chinos. Esto es una estupidez total. Esto es una expresión sí. meramente política que no tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con el color, no tiene nada que ver con lo biológico, sino estrictamente con las relaciones políticas internacionales. No sé si se percataron de lo que acaba de indicarnos Laje. Si se acuerdan, cuando intentaba defender su tesis sobre el paciente cero, aludía a que muchos medios de comunicación, que no menciona, hablaban de este tema en detalle. Ahora vuelve a hablar de los medios de comunicación, pero lo que dicen ya no le resulta tan convincente, pues producto de la corrección política, estos medios masivos nos dicen que hablar del virus chino es peligroso y racista. Nuevamente, no sé si se percataron de la contradicción presente aquí, pero lo resumimos así. Los medios de comunicación están bien cuando transmiten información que confirma mis creencias, y están mal cuando no ocurre de tal modo. Genial. Simplemente genial. Como vimos, nada de lo que afirma Laje se confirma usando la información que él mismo provee o que no nos provee. Recuerden, los extremos son malos. Más bien, busquemos el término medio, como nos decía el buen Aristóteles. Eso sería todo por ahora. Chao.